La historia de Anneliese Michel es una de las más aterradoras y controversiales de la historia moderna. Se trata de un caso que mezcla religión, medicina y un debate sobre la verdadera naturaleza de lo que le sucedió a esta joven alemana. Lo que para algunos fue un claro caso de epilepsia y enfermedad mental, para otros fue una posesión demoníaca que llevó a su familia a buscar desesperadamente la ayuda de la iglesia. Anneliese Michel nació en septiembre de 1952 en Leibelfing, Baviera, Alemania. Creció en una familia profundamente católica, con padres estrictos y una educación basada en la fe. Desde pequeña se destacó por su devoción religiosa, asistiendo regularmente a misa y participando en prácticas espirituales. Su vida transcurrió con normalidad hasta los 16 años, cuando comenzó a experimentar episodios extraños. En 1968 sufrió su primer ataque. Se despertó en mitad de la noche completamente paralizada, incapaz de hablar o moverse. Su familia se preocupó, pero los médicos diagnosticaron epilepsia del lóbulo temporal, una afección que puede provocar convulsiones, alucinaciones y alteraciones en la percepción. A pesar de recibir tratamiento con medicamentos anticonvulsivos, los episodios no cesaron. En los años siguientes, Anneliese empezó a experimentar visiones aterradoras durante sus rezos. Veía rostros diabólicos mirándola fijamente y escuchaba voces que le decían que estaba condenada al infierno. En 1973, su salud mental se deterioró drásticamente. Se volvió depresiva y afirmó estar poseída por fuerzas malignas. Su comportamiento se volvió cada vez más extraño. Evitaba objetos religiosos como cruces y rosarios. Afirmaba que figuras demoníacas la perseguían. Y lo más perturbador, empezó a hablar con voces diferentes, algunas guturales y otras completamente distintas a la suya. En varias ocasiones, se encontró a sí misma incapaz de entrar a una iglesia, sintiendo una fuerza invisible que la rechazaba a su familia. Convencida de que no se trataba solo de un problema médico, recurrió a sacerdotes para pedir ayuda. Al principio, la Iglesia Católica se mostró escéptica y recomendó que continuara con el tratamiento psiquiátrico. Sin embargo, su condición seguía empeorando. Dejó de comer, asegurando que los demonios no le permitían ingerir alimentos. Se autolesionaba y realizaba posturas inhumanas durante horas. En 1975, después de múltiples rechazos por parte de la Iglesia, finalmente el sacerdote Ernst Alt aceptó el caso. Tras analizar su situación, concluyó que Anneliese estaba poseída y solicitó un exorcismo oficial. La petición fue aprobada por el obispo de Würzburg, Joseph Stangl, quien designó al sacerdote Arnold Renz para realizar el ritual. El exorcismo comenzó en septiembre de 1975 y se extendió durante 10 meses. Se llevaron a cabo más de 67 sesiones, algunas de varias horas, en las que Anneliese manifestaba una fuerza sobrehumana y hablaba en lenguas desconocidas. Aseguraba estar poseída por varias entidades demoníacas, incluyendo a Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón y Hitler. Durante estas sesiones, se registraron grabaciones donde se pueden escuchar gritos desgarradores y voces imposibles de replicar por una persona común. En algunos momentos, Anneliese se retorcía en el suelo, gruñía como un animal y pronunciaba blasfemias en diferentes idiomas. El desgaste físico y mental fue extremo. Su estado empeoró al punto de dejar de alimentarse por completo. La familia y los sacerdotes creían que esto era parte de la lucha espiritual y continuaron con el exorcismo, convencidos de que liberarían su alma. A medida que avanzaban los meses, Anneliese estaba cada vez más débil. Pesaba menos de 30 kilogramos y su cuerpo estaba cubierto de heridas debido a la constante autoflagelación. Sus rodillas estaban completamente destrozadas por arrodillarse repetidamente en señal de penitencia. En su última sesión de exorcismo, realizada en junio de 1976, Anneliese murmuró sus últimas palabras: «Rueguen por la redención». Al día siguiente, el 1 de julio, falleció en su hogar. La causa oficial de su muerte fue desnutrición y deshidratación severa. Su muerte generó un gran escándalo. Sus padres y los sacerdotes involucrados fueron llevados a juicio,
acusados de homicidio por negligencia. El caso se convirtió en un debate internacional sobre la delgada línea entre la fe y la medicina. Sus padres, Anna y Joseph Michel, junto con los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz, fueron arrestados y acusados de homicidio por negligencia. El juicio comenzó en marzo de 1978 y se convirtió en un evento mediático seguido en todo el mundo. La fiscalía argumentó que Anneliese no estaba poseída, sino que sufría un grave trastorno mental combinado con epilepsia. Según los expertos médicos, su condición se había agravado debido a la falta de tratamiento adecuado y al aislamiento en el que vivía. Para ellos, el exorcismo no solo fue innecesario, sino que empeoró su estado físico y psicológico, llevándola a la muerte. Por otro lado, la defensa presentó las grabaciones de los exorcismos como prueba de que lo que sucedió con Anneliese no podía explicarse solo con la ciencia. En estas cintas se escuchaban múltiples voces provenientes de su cuerpo, gritos desgarradores y frases en idiomas que, según su familia, ella nunca había aprendido. Después de varios meses de juicio, en abril de 1978, el tribunal declaró a los acusados culpables de homicidio por negligencia. Sin embargo, en lugar de una sentencia severa, se les impuso una pena relativamente leve: 6 meses de prisión suspendida y 3 años de libertad condicional. El juez consideró que los padres ya habían sufrido lo suficiente con la muerte de su hija y que los sacerdotes actuaron creyendo que realmente la estaban ayudando. Aún así, el caso sentó un precedente en Alemania, generando debates sobre la responsabilidad de la Iglesia en casos de exorcismo y la necesidad de priorizar la medicina sobre las creencias religiosas. A pesar de la sentencia, muchas personas siguieron creyendo que Anneliese realmente estuvo poseída. Su tumba en Klingenberg se convirtió en un lugar de peregrinación, donde visitantes dejaban cartas y velas en su memoria. Algunos testimonios sugieren que, años después de su muerte, monjas y sacerdotes aseguraron haber tenido visiones de Anneliese, quien les habría dicho que su sufrimiento sirvió como un sacrificio para la salvación de almas. Otro hecho perturbador ocurrió en 1999, cuando la Iglesia revisó el caso y determinó que Anneliese Michel no estaba poseída, sino que sufría un trastorno psiquiátrico. Esto dejó un sabor amargo en aquellos que creían que su historia era una prueba de la existencia del mal. El caso de Anneliese inspiró libros, documentales y películas como El exorcismo de Emily Rose, que adaptó su historia al cine. Su historia sigue siendo objeto de debate entre quienes creen en lo sobrenatural y quienes argumentan que todo fue consecuencia de enfermedades no tratadas correctamente. Más de 4 décadas después, la pregunta sigue abierta. ¿Fue Anneliese Michel una víctima de la posesión demoníaca o del fanatismo religioso y la negligencia médica? Si te gustó esta historia y quieres descubrir más misterios como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dime qué otro caso te gustaría que investigáramos. Nos vemos en el próximo video.